llegado la hora de presentar su programa El Poder de la Palabra, con la conducción del evangelista Osvaldo Morales. La Biblia dice: la palabra tiene poder, da sanidad y prolonga la existencia, produce obediencia, es espíritu y vida, da limpieza, ofrece respuestas a la oración, santifica porque es verdad. Sean todos muy bienvenidos. Ha llegado la hora de presentar su programa El Poder de la Palabra, con la conducción del evangelista Osvaldo Morales. La Biblia dice: la palabra tiene poder, da sanidad y prolonga la existencia, produce obediencia, es espíritu y vida, da limpieza, ofrece respuestas a la oración, santifica porque es verdad. Sean todos muy bienvenidos. Amén. Gloria al Señor. Buenas noches, mi hermano. Les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Ya comenzando ya el programa y dando gracias al Señor por lo que está haciendo el Señor y por lo que sigue haciendo a través de su presencia, a través de su Espíritu Santo. Gracias a todos por poder compartir esta palabra, poner un like, ¿cierto? Y vamos a comenzar inmediatamente lo que Dios nos ha entregado a nuestra vida para poderlas compartir y exhortarlas, ¿cierto? Bueno, la palabra de esta noche se encuentra en el libro de Marcos capítulo 9, versículo 23. Amén. Dice así: Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Cuando nosotros, amados, nos vamos al diccionario y buscamos la palabra posible, está hablando de algo que puede ser, o que puede suceder, o que se puede realizar, que nos da, ¿cierto?, a través de la Escritura, ¿cierto? Cuando nosotros empezamos a escudriñar las Escrituras, empezamos a entender el propósito de la obra y la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, la que a nosotros nos va haciendo posibles modificaciones en nuestra vida, en nuestra fe, ¿cierto?, para ir alcanzando el propósito que Dios quiere a través de nuestra vida. Jesús dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Cuál es la diferencia entre creer a Dios y creerle? Hay una diferencia. La palabra de Dios queda muy claro. Todo aquello que no es de Dios, sino de hombre, eso no se puede creer. Todos podemos creer en Dios. Todos podemos creer en Dios.
Pero qué difícil se hace creerle a Dios, creerle a Dios, creerle a su palabra, creerle a su obra. A través de tener esa confianza en la presencia de Dios. Tener esa confianza en el Señor es lo que nos va a nosotros, ¿cierto? Hacer posible ciertas cosas para el propósito de Dios. El libro de Santiago, capítulo 2, 19, habla que los demonios creen, también creen. Entonces nosotros vemos, amado, que la fe verdadera o la confianza verdadera está en la presencia de Dios. Y eso implica una entrega total de nuestro ser a Dios. Por eso Santiago dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. Tenemos que creer que su palabra es una verdad. Tenemos que creer la confianza de que su presencia está con nosotros. Creer en la palabra del Señor. Creer en la Biblia, ¿cierto? La que nos enseña, en nuestro instructivo para nuestra vida. Entonces creer es poner en práctica sus mandamientos en nuestra vida, y sus mandamientos tienen que estar en nuestra vida. Pero creer en las palabras de Yahshua HaMashiach, de nuestro Señor, no significa que podemos tener automáticamente cualquier cosa que nosotros podamos desear si pensamos en una forma positiva. Esto no es así. Esto no es así. Es tener la confianza puesta en el Señor, porque Él es el que hace la obra. Lo que Jesús, lo que dice que cualquier cosa es posible si nosotros tenemos fe, si nosotros tenemos confianza, si nosotros tenemos una certeza. Porque nada es demasiado difícil para Dios. Todo es posible. Todo es posible para Dios. Cuando nosotros depositamos esa confianza en el Señor, es ahí. Es cuando Dios empieza a ver, ¿cierto?, nuestra fe, nuestra confianza que nosotros hemos depositado en su presencia. Entonces no podemos obtener todo por arte de magia. Cada cosa que nosotros vamos pidiendo en oración, debemos tener la confianza en su presencia. Tenemos que tener la confianza en el Señor. Y ahí nosotros podemos tener cualquier cosa que nosotros necesitamos para servirle. Entonces, ¿cuál es la confianza que nosotros tenemos? Es que Él está en su presencia, Él está en nuestro corazón. Por eso nosotros predicamos el Evangelio, porque Él está con nosotros. Jesús dijo una palabra cuando se estaba transfigurando en el monte. Dijo, de cierto os digo que algunos de los que están aquí, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Entonces dijo, les aseguro que algunos de los que están aquí no morirán hasta que vean llegar el reino de Dios con poder. ¿Por qué Jesucristo estaba diciendo estas palabras? Ver, ¿cierto? Les aseguro que algunos de los que están aquí no morirán hasta que vean llegar el reino de Dios con poder. Entonces cuando habla el Señor, cuando estaba hablando en la transfiguración, Él decía, no podrán ver. O sea, ver cuando nosotros vemos, hermanos, estamos percibiendo por medio del sentido de la vista. Entonces cuando Él dice, cuando Él habla, Él está hablando esta palabra, ¿cierto? Nosotros podemos entender
que cuando nosotros nos acercamos a Dios, cuando estamos cerca de Dios, podemos ver perfectamente. Es como que si nosotros subiéramos a una montaña y de esa montaña nosotros podemos perfectamente ver toda la ciudad. Toda la ciudad. Observar, mirar con atención. Entonces cuando nosotros vamos a su presencia, cuando nosotros buscamos de su presencia, estamos como más cerca del Señor. ¿Qué quiso decir Jesucristo cuando afirmó que algunos de sus discípulos verían el avenimiento del reino? Hay varias posibilidades. Cuando habla de esto para que vean el reino de Dios con poder, le aseguro que algunos de los que están aquí no morirán hasta que vean llegar el reino de Dios con poder. Hasta aquí Jesucristo todavía no había sido crucificado. Todavía no había resucitado. Recién lo que estaban viendo la transfiguración de Jesucristo. Estaban viendo esa transfiguración. Nosotros conocemos, hermano, la Escritura, la palabra del Señor. Nosotros conocemos que Él fue transfigurado, Él resucitó, Él ascendió, Él subió a los cielos, ¿cierto? Y está sentado a la diestra de Dios Padre. Y viene el Espíritu Santo en Pentecostés. Ahora nosotros esperamos también con una esperanza la segunda venida de Jesucristo. Entonces vemos en la transfiguración a Pedro, a Jacob y a Juan, que vieron la verdadera identidad y el poder de Jesucristo, el Hijo de Dios. La verdadera identidad la vieron ellos, la vieron. Pedro estuvo ahí en la transfiguración. Por eso Pedro también en 2 de Pedro, él habla en 2 de Pedro 1:16, siendo como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Entonces cuando nosotros enseñamos acerca del poder de nuestro Señor Jesucristo y de su regreso, no estamos inventando una historia, sino que con nuestros propios ojos vimos el gran poder de nuestro Señor cuando viene a nuestra vida, y Él también hace un cambio en nuestra vida, nos perdona los pecados. Por eso Pedro decía, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Ellos no estaban inventando una historia. Por eso cuando nosotros escudriñamos las Escrituras, encontramos una verdad. No son fábulas, no son historia, sino que es el autor de la palabra del Señor, de la Escritura, es Dios. Entonces nosotros vemos a través de esta transfiguración que dice que Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan y los llevó aparte solos a un monte. Y ahí se transfiguró delante de ellos. En una montaña. En una montaña. En una montaña Él se volvió radiante en la gloria divina de Dios. En la gloria del Señor. ¿Por qué escogió el Señor a Pedro, a Jacob y a Juan en esta extraordinaria revelación? ¿Por ser los más preparados para entender y aceptar la gran verdad que se les reveló? ¿O porque constituían el círculo íntimo que tenía Jesucristo entre los 12? ¿O porque ellos que fueron los primeros que oyeron el llamado de Jesús? O encabezaban la lista de los discípulos en los evangelios. Y dice que ellos tuvieron,
Pedro, Jacob y Juan estuvieron presentes en ciertas sanidades en las que otros se excluyeron, que no estaban. Entonces dice la palabra del Señor que los llevó al monte de Hermón o al monte de Tabor. Entonces, como yo le estaba hablando anteriormente, es que la montaña se asocia a la cercanía de Dios, a la mejor disposición de recibir su palabra. Cuando Dios hace la confirmación del pacto, en el libro de Éxodo 24, 12, 18, Dios le dijo a Moisés, sube a la montaña y espérame allí, porque ahí vemos que ahí iba a recibir la confirmación del pacto para el pueblo de Dios, porque le dijo, porque voy a darle las tablas de piedra en las que he escrito las leyes y mandamientos para instruir al pueblo de Israel. Y dice que Moisés se preparó y subió al Sinaí junto con su ayudante Josué. Entonces siempre Dios está ahí en el monte, ¿cierto? Si nosotros lo vemos en el caso de Elías también. Cuando dice la palabra en Primera de Reyes capítulo 19, dice, entonces Dios le dijo, sal afuera de la cueva y párate delante de mí en la montaña. Y dice que en ese momento Dios pasó por ahí. Y de inmediato, dice, sopló un viento fuerte que estremeció la montaña. Y las piedras se hicieron pedazos. ¡Qué tremendo! Pero Dios, dice, no estaba en el viento. Después el viento hubo un terremoto. Pero Dios tampoco estaba en el terremoto. Después del terremoto hubo un fuego. Pero Dios tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego se oyó el ruido delicado del silencio. Y dice, cuando Elías lo escuchó, se tapó la cara con su capa, saliendo, y se quedó a la entrada de la cueva. Y en ese momento Elías escuchó una voz que le preguntó, ¿qué estás haciendo aquí, Elías? Entonces, la Biblia, cuando nos enseña de la montaña, es sostener y seguir, ¿cierto? Seguir al profeta viviente, en este caso, al profeta. En una montaña. Pero nosotros, hermanos, ahora, en la transfiguración del monte, en la transfiguración de Jesucristo, dice que sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador de la tierra los puede hacer tan blancos. Se transfiguró. Ahí vemos nosotros, ¿cierto? En esa transfiguración, la verdadera naturaleza de Cristo como Hijo de Dios. Como Hijo de Dios. La voz que se escuchó, dice, separó a Jesús de Moisés y a Elías, presentándolo como el esperado Mesías y como la más completa autoridad divina. Porque ahí en esa transfiguración aparece Moisés, aparece Elías. Pero una voz del cielo, cuando él dice, este es mi Hijo amado, en que yo tengo complacencia. O sea, ahí está la autoridad de nuestro Señor. Moisés representaba la ley, Elías representaba a los profetas. Entonces, amado, nosotros vemos que la aparición de nuestro Señor simboliza el cumplimiento de la ley del Antiguo Testamento con las promesas de los profetas.
Porque Jesucristo no era una reencarnación de Elías ni tampoco de Moisés. No existe la reencarnación. No hay reencarnación. Como algunos andan creyendo que hay reencarnación. No hay reencarnación. Entonces no era un profeta, ¿cierto? Era el unigénito Hijo de Dios. Aunque Jesucristo también tiene esos ministerios, ¿cierto? Pero es el unigénito Hijo de Dios que superaba la autoridad de los profetas. Si usted ve el libro de Hebreo, alabado sea el Señor, vemos que Él es superior a los profetas. Es superior a todas las cosas. Dice que Cristo es superior a los ángeles. Cristo es superior a Moisés. Cristo es superior al sacerdocio del Antiguo Testamento. Y el nuevo pacto es superior al antiguo. Entonces, nosotros vemos en esta transfiguración de Jesucristo, vemos su poder sobre la muerte, su autoridad para ser rey de todo. También nosotros hemos visto, ¿cierto?, que a través de la resurrección de Jesucristo nosotros podemos ser salvos. Entonces, ellos no serían testigos poderosos mientras no captaran por completo esa verdad. En esa transfiguración le dijo a ellos en el monte y le mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y dice, y guardaron la palabra entre sí. Entonces, tenían que guardar esa palabra hasta cuando Él resucitara de entre los muertos. Era también natural que también los discípulos se sintieran confundidos acerca de la muerte y la resurrección de Jesús, porque ellos no podían ver el futuro. Nosotros, hermanos, nosotros tenemos esa evidencia a través de la Escritura, a través de la palabra. Nosotros podemos ver con nuestros propios ojos, leer, escudriñar las Escrituras de lo que sucedió. Tenemos la palabra, tenemos la Biblia. Ellos no tenían la Biblia. Ellos estaban viviendo esos momentos escatológicos en que Jesucristo iba a resucitar de entre los muertos. Nosotros tenemos la verdad total revelada por Dios, que son las Escrituras, que es la Biblia. La Biblia nos da el significado de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y nosotros, amados, no tenemos excusa por nuestra incredulidad. Porque algunos quieren ver físicamente a Cristo. Pero esto se alcanza a través de la fe. Se alcanza a través de la fe. Entonces creer, hermano, creer en su palabra, creer en su presencia, creer en el Señor. Hermano, a los discípulos les trajeron a un muchacho endemoniado. Y dice que la Escritura dice que ellos no pudieron echarlo fuera. No pudieron echarlo fuera. Entonces, cuando nosotros hablamos de echar fuera a los demonios, o cuando Jesús manda esta misión, predicar el Evangelio, ir y predicar el Evangelio a todas las naciones, ¿cierto? Enseñando las cosas, echando fuera demonios, eso de echar es una palabra en la etimología, es algo que se puede hacer. Pero ¿por qué los discípulos no pudieron echar fuera a los demonios?
Es una pregunta que nosotros nos hacemos, ese interrogante. Si Jesucristo, cuando los mandaba y le decía que echaran fuera los demonios, les mandó con autoridad. Entonces, ¿qué significa echar fuera? Le estaba diciendo, es despedir, desechar, arrumbar, ser despedido, enseñarle la puerta y echarlo fuera. Entonces ellos, cuando salieron a esta misión, echaban fuera demonios. Entonces, ¿cómo no pudieron? Cuando uno que estaba en la multitud le dice al maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, dice la escritura, el cual donde quiere que le toma, le sacude y echa espumarajo y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. Entonces, a lo mejor, uno puede pensar, amado, que recibieron una autoridad especial solamente para el viaje. Entonces, el poder del Espíritu Santo, el poder de su presencia está. Jesucristo les dio esa autoridad a ellos. No era solamente para el viaje, sino que era para todo momento. O a lo mejor nosotros podíamos pensar, la fe decayó en sus discípulos porque no pudieron echar ese demonio. Entonces nosotros vemos, hermanos, que la batalla contra Satanás es difícil y creciente en conflicto. Entonces la victoria sobre el pecado y la tentación viene a través de la fe que nosotros tenemos y depositamos en nuestro Señor. No mediante nuestro esfuerzo. Es la confianza que nosotros depositamos en la presencia del Señor. Es cuando nosotros estamos cerca de Dios. Es como la Biblia habla cuando Él se transfiguró en el monte. Cuando estamos más cerca de Dios. Cuando nosotros, amados, estamos más cerca de Dios, es cuando estamos en la oración, cuando nosotros confiamos en nuestro Señor. Por eso Santiago, cuando decía, ¿está alguno enfermo entre nosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. ¿Por qué dice, si está alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia? ¿Por qué estaba diciendo Santiago? Aquellos que tienen incapacidad física, que no pueden movilizarse, que quizás a lo mejor están postrados, ¿cierto?, en sus camas. Porque esa incapacidad es una falta de incapacidad para hacer algo o aprender algo, porque está incapacitado. Por eso Santiago decía, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Entonces, amados, cuando nosotros hablamos de incapacidad, también estamos hablando de falta de entendimiento y inteligencia al comprender lo que Dios nos está diciendo a través de la Escritura. La incapacidad también es falta de preparación o de medios para realizar algo, ¿cierto?, para estas personas. Entonces vemos que la incapacidad es un estado transitorio o permanente en una persona, quizás por accidente o por enfermedad, y queda mermada su capacidad. Y ahora nosotros, hermanos, tenemos que ir entendiendo la palabra del Señor. ¿Cómo? Dice la Escritura, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y después dice, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados.
Entonces, cuando habla del aceite, es un símbolo de medicamento. No es que la gente tenga que echarle aceite a las personas, a las congregaciones. Se usa el aceite. ¿Para qué el aceite si tenemos la presencia de Dios? Entonces, el aceite es un símbolo de medicamento. ¿Por qué? Porque los creyentes no están solos. Está la presencia, está la oración. Cuando nosotros oramos al Señor, bendito sea el Señor. Cuando nosotros oramos a Dios, ahí nosotros estamos cerca de Dios. No necesitamos este aceite que se ungían a las personas en el Antiguo Testamento. Ahora tenemos la presencia del Espíritu Santo. Es un símbolo, hermano, de medicamento. Que nosotros, por ejemplo, si nosotros oramos, es la presencia del Espíritu Santo. Entonces los miembros del cuerpo de Cristo deben contar con el apoyo de otros en oración y sostenimiento. La oración es importante. Sobre todo cuando estamos enfermos, cuando estamos sufriendo, necesitamos la oración, necesitamos orar, necesitamos estar cerca de Dios. Entonces por eso Santiago está hablando, si está alguno enfermo entre nosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Los ancianos deben estar disponibles para responder a las debilidades de cualquier miembro. Tienen que orar por él. Orar. El término anciano es una persona que ya tiene conocimiento, que no está incapacitado, Es una persona que tiene el entendimiento, tiene la inteligencia, tiene la preparación, tiene los medios para poder hacer estas cosas. No el incapacitado. El incapacitado no puede hacer estas cosas. Entonces, la iglesia debe estar atenta para orar por las necesidades de todos los miembros. El aceite, hermano, es lo que habla en la parábola del buen samaritano. En esa parábola, cuando Jesús empieza a hablar que había un hombre que descendía a Jericó y cayó en manos de ladrones y lo despojaron, lo hirieron. Se fueron dejándolo medio muerto. Y la Biblia dice, y aconteció que descendiendo un sacerdote por el camino y viniendo pasó de largo. Así un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó también de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Movido a misericordia. Vendó sus heridas echándole aceite. Entonces, después preguntó Jesús, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo, el que usó la misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Haz tú lo mismo. Entonces nosotros estamos hablando del aceite, que es un símbolo de medicamento. Es un ungüento. Este aceite es un ungüento que se ponía sobre las personas. Pero también tiene el significado bíblico que el aceite es como una bendición de Dios. Es el Espíritu Santo o la gloria de Dios. Es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios, hermano, que está sanando, ¿cierto? Como un ungüento de sanidad, como un medicamento a la vida del hombre. Cuando el hombre está en la oración, cuando está orando.
Cuando Samuel viene a ungir a David, dice que tomó aceite y lo derramó sobre David. Dice en presencia de sus hermanos. Pero después de eso, dice, regresó a Ramá. Y en cuanto a David, dice, desde ese día, el Espíritu de Dios lo llenó de su poder. Sobre lo que dice en 1 Samuel 16, del 12 al 13, si usted lo lee, cuando habla del Espíritu de Dios, está hablando de su alma. Su alma. Su alma fue un ungüento, ¿cierto?, del Señor. Porque lo llenó de poder. Lo llenó de autoridad. Lo llenó con esa autoridad. Entonces, ese aceite también puede representar el médico espiritual de nuestra vida, que es su presencia, que es Jesucristo el Señor. Es el que sana nuestra vida, nuestra alma, nuestro corazón, nuestra mente. Es a través de la oración que nosotros nos vamos sanando. Nosotros no debemos separar lo físico y lo espiritual. Porque nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro ser necesita de ese ungüento, necesita de ese aceite celestial, que es su presencia. Jesucristo el Señor es tanto el cuerpo como el espíritu, como el alma. Entonces la oración, hermano, la oración de fe salvará al enfermo, lo que decía Santiago. Esta oración de fe lo levantará. Y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. Cuando nosotros oramos por esas personas, la oración de fe no se refiere a la persona que está enferma, sino a la fe de las personas que están orando, que tienen la capacidad para poder hacerlo. Ahí viene la presencia de Dios. Dios sana. Es Dios, es su presencia la que sana. La fe no sana. Es la presencia. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios, todas las oraciones están sujetas a la voluntad de Dios. Están sujetas a la voluntad de Dios, no a nuestra voluntad. Cuando Él estaba en su sufrimiento, cuando iba a ir a la muerte, cuando le dice a Dios, le dice a Yahweh, pasa de mí esta copa. Pasa de mí esta copa. No sea lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque está en la voluntad de Dios. Las oraciones están en la voluntad de Dios. En la voluntad de Dios es que Jesucristo tenía que cumplir, ¿cierto? Ser crucificado para que nosotros todos podamos ser salvados. Entonces las oraciones, amados, son parte del proceso de sanidad de Dios. A través de la oración tenemos la cercanía, estamos ahí, ¿cierto? Cerca de Dios. Esa es la razón, amado, por la que a menudo Dios espera nuestras oraciones de confianza en Él. Cuando tenemos la confianza en su presencia, es ahí cuando interviene la sanidad en una persona. Por eso Santiago también habla de esta oración. Él dice: orad los unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Puede mucho. Entonces, Cristo, nuestro Señor, hace posible que vayamos directamente a Dios en busca del perdón. Directamente a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos entrada, ¿cierto?, al lugar santísimo. Cuando confesamos nuestros pecados, los unos a nosotros, eso todavía tiene un lugar importante en la vida de la iglesia. Si hemos pecado en contra de alguna persona, si hay un pecado en contra de otra persona, debemos pedirle al Señor que nos perdone.
Pero también tenemos que pedirle perdón a esa persona. No solamente a Dios, sino que también a la persona. Si nuestro pecado ha afectado a la iglesia, o sea, si nuestro pecado ha afectado a otro hermano, entonces debemos confesarlo. Si necesitamos apoyo en nuestra lucha contra el pecado, debemos confesarlo. A quienes pueden darnos ese apoyo, a través de la oración, a través de una búsqueda al Señor. Y después de haber confesado un pecado a Dios, cuando nosotros confesamos el pecado, a través de una palabra, a través de una exhortación de un evangelista que predica la palabra del Señor, los pecados son perdonados. Entonces el reino de Dios, el reino de Cristo viene a nuestra vida. El reino del Señor, su presencia viene a nuestra vida. Y ya nosotros pasamos a ser un sacerdote para los demás. Por eso Pedro decía: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Los sacerdotes, que nosotros podemos estar orando por aquellas personas que están enfermos. En la época del Antiguo Testamento, la gente no se acercaba a Dios directamente. Un sacerdote actuaba como intermediario entre Dios y el pecador. Pero con la victoria de Cristo, eso cambió. Ahora nosotros podemos ir directamente a la presencia de Dios sin temor, porque Él perdona nuestros pecados, nos hace libres del pecado, para que nosotros también podamos anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nos llama a sus caminos, nos llama a su luz. Por eso le decía que Cristo es superior al sacerdocio del Antiguo Testamento. Por eso en Hebreos 4:16 él dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Él es superior, está por encima de todo, está en lo más alto y también está en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Él ascendió, ¿cierto? Ascendió, subió a los cielos y está en su trono de gloria, pero su presencia Él la dejó con nosotros. Él está. Podemos acercarnos confiadamente al trono de gracia. Y a nosotros, amados, se nos ha dado esa responsabilidad de llevar a otros su presencia. Cuando Pedro, me viene a la mente, iba a la oración en el templo La Hermosa, había un mendigo que estaba en la puerta y estaba pidiendo limosna. Y él dijo: no tengo oro ni plata, mas lo que yo tengo te lo doy. Entonces, él tenía la responsabilidad de llevar la presencia de Dios a ese mendigo que estaba en la puerta, que era cojo, creo que era de nacimiento. Entonces él le dice: levántate en el nombre de Jesús, el poder y la autoridad de Dios. Entonces la oración es la forma que nos acercamos a Dios confiadamente. Cuando nos acercamos, la oración en una forma sumisa, con la cabeza inclinada. ¿Por qué? Porque los ángeles también están en reverencia delante del autor y consumador de la fe, que es Jesucristo, delante de la presencia de Dios. Los ángeles se postran delante de Dios, temerosos de pedir a Dios que supla también nuestras necesidades. Algunos lo hacen con ligereza, con poca reflexión. Pero tenemos que acudir
acudir a Él con reverencia, porque Él es el Rey. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Acudimos con confianza, acudimos con fe absoluta, porque Él es nuestro amigo y nuestro consejero. Y todo esto proviene de Dios. Como lo que decía Pablo. Pablo le decía a los corintios, le decía, todo esto proviene de Dios. Él es quien nos reconcilió. Quien nos reconcilió, dice, consigo mismo por Cristo. Y nos dio también el ministerio de la reconciliación. Así que muchos dicen, yo no tengo ministerio. Sí tienes ministerio. Tienes un ministerio de la reconciliación. Hablarle a otros, acercar a otros a Dios. Acercarlo. Por eso que Pablo dice, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Eso lo habla en 2 Corintios capítulo 5, 18 y 19. Que Dios, que Yahweh, ¿cierto?, estaba en Yahshua HaMashiach reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Entonces la reconciliación, hermano, es el restablecimiento de la concordia, de la amistad entre dos o más partes que están enemistadas. Es importante la reconciliación, que nos podamos reconciliar con Dios, que nos podamos reconciliar con aquellos seres queridos, porque Dios nos atrae hacia sí mismo, nos reconcilia, borra nuestros pecados y nos hace justos. Primero tenemos que reconciliarnos con Cristo. Por eso somos uno en Cristo. Somos uno en Cristo. Todos aquellos que han sido reconciliados. Porque ahora estamos en Cristo Jesús. Cuando nosotros estábamos lejos, Él nos hizo cercanos. Por la sangre, por su sangre, nos hizo cercanos. Estamos cerca. Y cuando Él está cerca de nosotros, cuando su presencia está cerca de nosotros, Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. Porque Pablo a los Efesios dice que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de la separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresada en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Y cómo haciendo la paz? Mediante la cruz. Reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Vino, anunció la buena nueva de la paz a aquellos que estaban lejos y a los que estaban cerca. Por medio de Él, los unos o los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. O sea, con la presencia del Espíritu Santo podemos entrar al Padre. Podemos entrar a Yahshua HaMashiach. Éramos enemigos, extraños, extranjeros para Dios. Pero cuando aceptamos su presencia, dejamos de ser enemigos, dejamos de ser extraños, dejamos de ser extranjeros para Dios. Cuando nosotros confiamos, cuando depositamos nuestra fe, nuestra confianza en el Señor, al reconciliarnos nosotros con Dios, tenemos también el privilegio de animar a otros para que hagan lo mismo. Somos embajadores, dice la palabra, embajadores en el nombre de Cristo. O sea, un embajador, amado, es un representante oficial. El diccionario dice, un embajador es oficial de un país a otro. Pero nosotros, hermano, somos embajadores de Cristo, embajadores de su presencia, enviados
con su palabra, con su mensaje de reconciliación al mundo, tenemos esta responsabilidad importante. No debemos nosotros cumplir esta responsabilidad en una forma liviana. La pregunta retórica quizás se puede hacer: ¿cuán bien está cumpliendo su responsabilidad como embajador de Cristo? ¿Está cumpliendo el ministerio de la reconciliación? Tenemos el privilegio, amado. ¿Por qué? Porque hemos sido reconciliados para ser hechos justicia de Dios en Él. Somos justificados en el Señor. Nuestro pecado fue vertido en Cristo cuando Él fue crucificado. Nosotros, cuando nos predicaron, nosotros nos acercamos al Señor. Esto es cuando nosotros nos referimos al sacrificio de Cristo por el pecado. Nosotros vemos, amado, que el mundo hace negocios entre personas, intercambian bienes, ¿cierto?, de valor relativamente iguales. Pero ¿qué hace Dios? Dios ofrece cambiar su justicia por nuestro pecado, algo que ni siquiera tiene valor. Y eso es lo extraordinario de Dios. Eso es lo extraordinario de la presencia de Dios. Algo de valor inmensurable, su presencia por algo que no vale nada. Entonces por eso, hermanos, nosotros estamos agradecidos. Debemos estar agradecidos por esa benevolencia, por esa bondad de Dios con nosotros. Cuando nosotros estamos unidos a Cristo, como miembros de su cuerpo, nosotros nos unimos a su tarea de reconciliar a Dios con el hombre, acercarlo a Dios, acercarlo a su presencia. Amados, tenemos que creer. Jesús dijo: si puedes creer al que cree, todo le es posible. Y este padre que trajo a ese muchacho endemoniado clamó y dijo: creo, pero ayuda a mi incredulidad. Creo, pero ayuda a mi incredulidad. Cuando creemos, hermano, aceptamos su verdad como cierta. Su verdad como cierta. Entonces Él dice que cualquier cosa es posible en la confianza que hemos depositado en Él. Y cuando depositamos la confianza en Él, nada es demasiado difícil para Dios. La actitud que nosotros ponemos confianza en la palabra se llama creer, tener confianza en la palabra, tener confianza en las Escrituras. Por eso dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, crea que Él existe, crea que la presencia de Dios está aquí en este lugar y ahí donde usted está escuchando. La confianza. La confianza no es algo que nosotros podamos obtener sin ayuda. Es creer que Dios existe. Es solo el comienzo. Cuando usted empieza a confiar que su presencia, que su espíritu está. Sabemos que los demonios creen. Los demonios creen y tiemblan. Pero no depositan la confianza en el Señor. Porque son los ángeles caídos que vinieron con Satanás. Son los demonios. Por eso cuando
Estos demonios abandonaron a Dios, fueron infieles, abandonaron a Dios. Es como lo que dice Jeremías: tu maldad te castigará, tu rebeldía te condenará. Sabe pues, ve cuán malo y amargo es al haber dejado a Yahweh y faltar mi temor en ti, dice Yahweh de los ejércitos. Porque desde muy atrás rompiste tus yugos y tus ataduras y dijiste: no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echarás como una ramera. ¿Qué quiso Jeremías resaltar? Que el pueblo se acarrió el juicio de Dios por rebelarse contra Dios. Por rebelarse contra Dios. Entonces, la mancha del pecado es más profunda que la piel. Israel tenía manchas que no podían limpiarse ni siquiera con los limpiadores más fuertes. Entonces la purificación espiritual debe ir hasta el corazón. Y este es un trabajo solo que lo puede hacer Dios. Dios no se conformará con un simple conocimiento de su existencia. No es simplemente creer que Dios existe. Es tener una relación con Dios. Una relación personal, una relación dinámica, que eso va a empezar a transformar su vida. Quienes con sinceridad lo buscan, lo hallarán. Son premiados con la presencia íntima de Dios en su corazón. Algunas veces nos preguntamos acerca de cuál será la suerte de quienes no han oído de Cristo, que ni siquiera han tenido una Biblia para leerla. Pero cuando usted anuncia a los demás las buenas nuevas de Dios, Dios nos llama a ser sinceros, diligentes en su búsqueda y en su verdad. O sea, los que escuchan el Evangelio son responsables por lo que oyen. Dios nos ha dado vida en Cristo Jesús, porque Él dijo: por gracia soy salvo por medio de la fe, por medio de la confianza que nosotros depositamos en Él. Y esto no es de nosotros, es un don de Dios. La Biblia lo dice, no por obra para que nadie se gloríe. O sea, cuando Dios da un regalo, usted no va a decir qué lindo es, cuánto le debo. No. La respuesta va a ser gracia, gracia, gracia. Entonces, cuando Dios da la salvación, es la gracia que viene a nuestra vida. Muchos se sienten obligados a hacer algo para llegar hasta Dios. La salvación es un regalo. Nosotros debiéramos responder con gratitud y con alabanza y regocijo, porque Dios nos ha dado esta salvación. Porque la fe es un don de Dios. No importa cuánta fe tengamos nosotros, nunca alcanzaremos el punto autosuficiente. La fe no se almacena como se guarda el dinero en el banco. Crecer en la fe es un proceso constante de renovación diaria de nuestra confianza en Yahshua HaMashiach, en nuestra confianza en el Señor. Por eso Jesús, cuando sanó al muchacho que estaba endemoniado, le dijo: este género con nada puede salir, sino con oración. Con oración. La oración es la comunicación reverente con Dios, por lo cual nosotros nos da esa gracia y podemos pedir bendiciones. La oración se dirige a Dios Padre en el nombre de Yahshua HaMashiach, en el nombre de Jesucristo.
Puede hacerse en voz alta o mentalmente. Con la oración enfrentamos situaciones difíciles. La oración es la llave que destraba la confianza en nuestras vidas. La oración eficaz requiere de una actitud completa dependencia. Y hay una acción. Pedimos a Dios. La oración demuestra nuestra confianza en Dios cuando con humildad le invitamos a que nos llene de su poder, a que nos llene de su presencia. No hay un sustituto para la oración. Sobre todas circunstancias que muchas veces parecen imposibles. Todo es posible con fe. Todo es posible cuando nosotros depositamos la confianza en nuestro Señor. Bendito sea Dios. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a buscar su presencia. Amén. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Jesús. Gracias. Gracias por tu obra, Jesús. Gracias, Señor, por tus enseñanzas. Si puedes creer, al que cree, todo es posible. Todo puede suceder hasta ahora. Porque tú haces las modificaciones, Señor, a través de tu presencia, a través de tu Espíritu. Creemos en ti, Señor. Creemos que nada es imposible para ti. Gracias, Señor, que podemos nosotros entrar en la oración a tu presencia, a tu voluntad perfecta, sobre aquellos, Señor, que no han recibido de ti, Señor, que no han visto como vieron tus discípulos, Señor, tu majestad, que no han visto ese poder de nuestro Señor Jesucristo. Señor, gracias por tu presencia, gracias por tu poder. Gracias, Padre. En esta hora, Señor, a través de tu presencia, perdona los pecados, Señor. Perdona los pecados. Podemos acercarnos, Señor, a ti a través de la oración. Aleluya. Y creemos, Señor, que tu presencia también está en el silencio. Quizás hay muchos que están en silencio, Dios, pero están clamando en su interior. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por inscribir en el libro de la vida a aquellos que están viendo su poder. Porque tú eres un Dios vivo, Señor. Gracias, Señor, por sanar. Si alguno está enfermo, dice tu palabra, entre vosotros, llamen a los ancianos y oren por él. Podemos orar, Señor, por aquellos que están enfermos, Señor, por el pecado, o ya sea físicamente, por su incapacidad, quizás por falta de entendimiento, inteligencia, por falta de preparación.
o por algún accidente, Señor, y está mermada su capacidad. Gracias, Señor, que tu presencia, Señor, que es el medicamento para todos nosotros que no estamos solos, Señor. Gracias, Jesús, porque podemos contar con tu apoyo. Gracias por sostener y sostenernos, Señor, a nosotros cuando estamos enfermos, cuando estamos sufriendo, Dios. Gracias porque podemos orar por las necesidades de tu iglesia, Señor. Bendice a tu iglesia. Gracias, Jesucristo. Amén y amén. Gloria, gloria a tu nombre. Gracias. Amén. Gloria al Señor, hermano. Gloria al Señor. Como dirían los judíos, Baruch Hashem Adonai. Alabe al Señor, bendiga al Señor, de que Él ha hecho lo imposible que nosotros teníamos. Él hace posible esta sanidad. Crea que Dios hizo algo en su vida. Amén. Mañana estaremos nuevamente a las 21 horas. Amén. Dios los bendiga grandemente. Ponga un like, comparta con sus hermanos, con sus amigos, con sus vecinos la palabra del Señor. Amén. Dios los bendiga y nos vemos mañana. Amén. Gloria al Señor. Ha llegado la hora de despedirnos de su programa El Poder de la Palabra, con la conducción del evangelista Osvaldo Morales. Le esperamos en nuestro próximo programa.